cómo acelerar al 100% y al máximo tu internet. 3 métodos súper funcionales que sin duda los debes de conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo tutorial acerca de cómo acelerar al máximo, al 100% tu internet. Sí, una problemática que siempre existe, cómo tener más acelerado el internet y no nos va muy bien fluido, queremos optimizarlo, que vaya totalmente muy bien estable. Y bueno, obviamente el día de hoy pues te traigo este gran tutorial a partir de 3 métodos que obviamente los debes de aplicar. Enlaces abajo como siempre en la descripción. Y ya me voy a dejar de tanta paja, pero antes es importante que te suscribas a este canal, que actives la campanita de las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, ya sabes, tutoriales, noticias informáticas, todo acerca de Windows 10. Vámonos a irnos con el primer método para tener bien optimizado el internet. Y obviamente esto es, primero que nada, a darle aquí clic en la configuración y vamos a ir a desplegarnos en la parte de actualización y seguridad. Ojo a destacar lo siguiente: en la parte de Windows Update, en opciones de distribución vamos a tener desactivado, si te encuentras así de esta manera, permitir descargas desde otros equipos. Vamos a tal cual desactivarlo. ¿Para qué? Para que obviamente no nos esté consumiendo recursos de red a partir de Windows Update. Y luego después de esto, ahora sí, vámonos con el siguiente truco. Vámonos aquí con logo de Windows más la R y gpedit.msc. y si no tienes gpedit.msc porque tu versión de Windows no te lo permite, tal cual te voy a estar dejando el video acerca de cómo instalar esta herramienta abajo también en la descripción. Y luego después acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a desplegarnos en lo siguiente. Voy a estar ampliando esta ventana y vamos a desplegarnos en plantillas administrativas, en red, y en red vamos a desplegarnos hasta programador de paquete QoS. Bien, ¿cuál? Vamos a irnos aquí en limitar ancho de banda reservable. En limitar ancho de banda reservable, ojo a lo siguiente, aquí vamos a reducir el porcentaje de límite de ancho de banda que el sistema se reserva. Por lo tanto, vamos a darle aquí en habilitada y aquí nos estará marcando obviamente 80. Le vamos a dar aquí tal cual 0, así tal cual. Vamos a darle aquí en aplicar, aceptar, y de esta manera ya está totalmente estable, ya está más fluido lo que es la conexión a internet. Pero obviamente nos faltan lo siguiente. Vámonos directamente con el siguiente método, obviamente es a partir de DNS. y bien, para esto obviamente, y es claro, logo de Windows más la R, cmd. A partir de esto y a partir de aquí, este segundo método ya se va a involucrar con lo que es las DNS. Y bien, vamos a darle aquí ipconfig /al y obviamente nos vamos a ubicar que los servidores de DNS, y es tal cual el servidor de DNS de tu proveedor de servicio, así tal cual lo tengo yo de mi proveedor de servicio. Y existen empresas privadas que se dedican específicamente a esto de las DNS, mejorar la estabilidad de las conexiones. Para ello obviamente tienes que obtener el enlace de blog de notas que se estaré dejando abajo en la descripción. Tal cual es un blog de notas, mejores servidores DNS públicos, que obviamente con esto va más fluida la conexión a internet. Aquí tenemos los de mi preferencia. Los primeros dos obviamente son los más recomendables, de Cloudflare y también el de Norton con NetSafe. Tal cual los tenemos acá. Ya después puedes probar inclusive con Google, con el de Quad 9, con el de OpenDNS y tal cual con los otros, pero son totalmente opcionales. Pero tal cual mi recomendación es primero probar con Cloudflare y después probar obviamente con Norton con NetSafe. Y bueno, para esto, para modificar los DNS, vamos a irnos tal cual acá en abrir configuración de la red y vamos a desplegarnos acá en cambiar las opciones del adaptador. Si tu conexión es a partir de vía Wi-Fi o a partir de cable, bueno, tal cual aquí cliquear en propiedades y luego después vamos a irnos aquí al internet de protocolo, el TCP/IP4. Vamos a darle a clic y bien, aquí lo tenemos así por defecto. Habrá personas que inclusive ya han visto otros tutoriales, he lanzado videos tutoriales del pasado acerca de los DNS, mejorar las conexiones de internet, pero obviamente hay nuevas empresas, hay nuevos servidores DNS públicos. Y bien, vamos a darle aquí tal cual en usar las siguientes direcciones de servidor DNS, y para ello obviamente aquí tener tu blog de notas y tal cual aquí escribir por ejemplo el de Cloudflare. Vamos a darle aquí tal cual, luego después acá vamos a darle aquí tal cual en 1.0.0.1 en el DNS alternativo. Vamos a darle aquí tal cual, validar configuración al salir, vamos a darle aquí en aceptar, y de esta manera
pues ya estará cargando las DNS para que tu sistema vaya pues obviamente muy bien fluido. Y luego después nos avienta esto, vamos a darle aquí en cerrar, vamos a comprobar con cmd, nuevamente con ipconfig y luego después /all o alt y vamos a desplegar y vamos a comprobar que en efecto aquí ya está funcionando el servidor de DNS de Cloudflare, y de esta manera déjame decirte que tu internet estará más acelerado, más fluido, más estable, más seguro. Y esto de los servidores DNS también inclusive lo puedes aplicar con un dispositivo Android, por lo tanto ahí en la recomendación. Y bueno, ya tal cual, obviamente el archivo te lo dejo abajo en la descripción de los mejores servidores DNS públicos a mi consideración, Cloudflare y Norton Connect 6, tal cual aplicarlos, ver ahí cómo va la estabilidad, cómo va la aceleración. Ahora bien, todo queda en tus manos comprobar cómo te iba antes sin tener estas configuraciones de los servidores DNS públicos y cómo te va ahora aplicando estos cambios. Si de igual manera no te va fluido el internet, si de igual manera sigue estando igual, bueno, el tercer método es a partir de un programa que tal cual te localiza los mejores servidores DNS a partir de un rango DNS Jumper. El enlace va a estar abajo en la descripción. Vamos a abrirlo, es un programa totalmente portable. Acá tenemos tal cual todos los adaptadores de red. Vamos a desplegar aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar el adaptador de red de preferencia. Puede ser totalmente diferente. Aquí voy a seleccionar el killer, luego después posteriormente voy a darle acá en DNS pues el más rápido, y tal cual me despliega siempre de preferencia aquí lo que es el de Google, pero obviamente hay más servidores DNS que son los más rápidos. Para ello vamos a darle aquí iniciar test DNS para localizar cuál es en un rango o a partir de un testeo el mejor servidor DNS que nos conviene. Por lo tanto vamos a esperar a que finalice este testeo para posteriormente aplicar dichos DNS, y luego después de haber finalizado el testeo nos despliega cuál fue el mejor servidor DNS en estos momentos. Nos despliega que en efecto el de Comodo y Free DNS son los mejores. Seleccionamos tal cual el que nos diga ahí el programa, el que nos advierta después de testeo que es el mejor. Vamos a darle aquí en aplicar servidor DNS y tal cual nos ha cambiado ahí. Ya de esta manera los ha cambiado al servidor de Comodo. Vamos a comprobarlo. Podemos ya cerrar esta ventana. Comprobamos que aquí está tal cual el de Comodo. Luego después cerramos ya básicamente este programa de servidor DNS. Vamos a comprobarlo inclusivamente acá. Vamos a escribir cmd ipconfig. Y ya de esta manera el programa DNS Jumpers nos los ha cambiado al servidor el más rápido de acuerdo a su preferencia, a partir obviamente de un testeo. Bueno, tal cual, ahora vamos a dar el punto final, la estocada final, porque imaginemos que inclusive no te llegó a funcionar esto, el internet de todas maneras no está fluido, no va acelerado. Bueno, vamos a limpiar la caché de los DNS y de esta manera obviamente va a ir fluido, va a ir estable y va a ir más seguro. Para ello simplemente en una ventana de cmd tal cual ipconfig, luego después vamos a escribir un slash y vamos a escribir tal cual flush hdns, y con ello vamos a limpiar la caché y de esta manera va a ir más fluido, más estable el internet. Se vació correctamente el caché de resolución de DNS. Déjame decirte que, como he dicho, es la estocada final. Obviamente ya está totalmente acelerado, ya va fluido la velocidad de internet, tu conexión, y obviamente aplica estos métodos. Sin duda los enlaces van a estar abajo en la descripción, tanto del DNS Jumper como también de los mejores servidores DNS público. Hasta aquí te voy a estar dejando esta sensacional recomendación. Sin duda vale la pena que lo utilices. Si tu internet va flojo, no va estable, no va inclusive seguro, aplica todos estos métodos y sin duda déjame decirte que te será de mucha utilidad. Y ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos como siempre hasta la próxima. Master Tutosfera, peace out.